día, buena tarde, buena noche, dependiendo del lugar en donde nos estén escuchando, nos estén viendo. Esto es el Tax Rap. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo una invitada muy especial. Yo la saludé hace un rato, le dije, doctora, y ella me dijo, no, me puedes decir Sonia, no hay ninguna dificultad. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de llamarle simplemente Sonia, porque me dio esa libertad. ¿Y por qué es una invitada muy especial? Porque está, y lo acaba de decir, en un lugar que es maravilloso al interior de la DIAN. Yo fui funcionario de la DIAN y les quiero decir que esa unidad al interior de la DIAN es muy importante para los contribuyentes, porque al final la DIAN no es una contraparte de los contribuyentes, simplemente la DIAN está allí para garantizar que se apliquen las normas sustanciales de conformidad como lo establece la ley, garantizar que se cumpla la ley tributaria. Y el área al interior de la DIAN que tiene la misión de que eso sea exactamente así es la Defensoría del Contribuyente. Hoy nos acompaña Sonia Osorio, directora de la Defensoría del Contribuyente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Camilo, por esta invitación, que es muy importante para la Defensoría, el darse a conocer y que los contribuyentes sepan que ahí estamos y existimos. Y hola a todos, para no entrar en delicadezas de horario. Gracias. Pues bueno, la Defensoría del Contribuyente, ¿cómo nace la Defensoría del Contribuyente? Bien, la Defensoría se crea con base en unas facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno Nacional con la Ley 488 del 98 para reestructurar a la DIAN como una unidad administrativa especial con independencia y autonomía jurídica, presupuestal y técnica. Y eso se traduce con la expedición del decreto 1071 de 1999, y ahí se crea la Defensoría como una figura especial, pero voy a corregir, se crea como una figura especial el defensor del contribuyente, y ahí se le asignan funciones. Estamos hablando de los años 98, 99, donde el sector privado sentía que la entidad estaba siendo muy agresiva. No sé si recuerdan a Fanny Kersman y sus Doberman, y desde el sector privado y los asesores reclamaban como una figura neutral que pudiera garantizar el respeto por los derechos y las garantías de los contribuyentes, y esa es la génesis de del defensor del contribuyente y del usuario aduanero. Este año cumplimos 25 años. 25 años. Y esa Defensoría del Contribuyente, ¿dónde la encuentra uno? Digamos, el contribuyente, ¿cómo puede acceder a la Defensoría del Contribuyente? Ok. Tú sabes que las entidades y la DIAN tiene como una distribución territorial. La Defensoría tiene nivel nacional. Entonces, esto es importante porque cubre todo el territorio nacional, aunque no tengamos presencia no es en todo el territorio. En julio del año pasado, la Defensoría solamente estaba en 7 ciudades. Hoy ya estamos en 12 ciudades, antes éramos 32 funcionarios, hoy somos 49 funcionarios y estamos esperando más. ¿Dónde está la Defensoría? La Defensoría cuenta con defensores delegados que cubren regiones del país. Entonces, estos defensores delegados están en Bogotá, Tunja y Llanos Orientales, Medellín, la región Caribe en Barranquilla, el eje cafetero en Pereira y finalmente tenemos el sureste pacífico que se encuentra en Cali. Esas son las sedes de los defensores delegados, pero hoy tenemos funcionarios en Barranquilla, en Valledupar, en Medellín, en Villavicencio, por supuesto Bogotá, Tunja, Sogamoso, es Popayán, me estoy dirigiendo hacia el sur, en Ipiales, en Pasto, y Cúcuta y Bucaramanga. Ahí estamos. Hay funcionario presente. La mayor parte del personal se encuentra acá en Bogotá, pero como tenemos jurisdicción a nivel nacional, no importa porque desde acá, desde Bogotá, podemos estar tratando temas en otro lado. Hoy,
no sé cómo pude olvidarlo, Buenaventura, también estamos en Buenaventura. Claro, es una seccional muy importante. Muy importante, sí. Entonces, tributario de aduanero muy especial, claro que sí. Bien, la defensora del contribuyente, el defensor del contribuyente. Dentro de las funciones de la defensoría del contribuyente está justamente la de concurrir a ciertos procesos de determinación o en general los procesos que lleva a cabo la DIAN por virtud de sus poderes o de sus facultades de gestión. ¿Bajo qué parámetros la defensoría del contribuyente se acerca a esos procesos, por ejemplo, un proceso de fiscalización? Ok, en estos 25 años ese ha sido como el fuerte de la gestión de la defensoría, que ha sido cuando el contribuyente levanta la mano y siente que en esos procesos que tiene con la DIAN, ya sea de fiscalización, de cobro o de devoluciones, e incluso los aduaneros en los temas de aprehensión y decomiso, levanta la mano y nos escribe o pide cita y nos expone situaciones en las que él considera que la administración no le está reconociendo sus derechos o no está guardando el debido proceso o de alguna forma le está restringiendo su derecho de defensa, pues él viene, nos cuenta y nos solicita el acompañamiento. Este punto que el contribuyente se dirija a nosotros es bien importante porque para poder intervenir, o sea, al intervenir en un proceso o al acompañarlo en un proceso, vamos a tener acceso a la información reservada. Los expedientes, como tú sabes, los expedientes están amparados por una reserva legal. Y esa reserva legal no le es oponible a la Defensoría ni a los funcionarios de la Defensoría, pero para poder acceder a ellos, igual necesitamos el aval del contribuyente o del usuario aduanero. Entonces es a través de eso que yo llamo levantar la mano, que es escribirnos, contarnos la historia y solicitar nuestro acompañamiento, nos permite acceder a la información, a analizarla, a estudiarla e identificar los riesgos que está mencionando el contribuyente o el usuario aduanero, pero también identificar otros riesgos. Y cuando identificamos esos riesgos en una charla, porque esto no es pelear con la entidad, no es pelear con los funcionarios, es conversar con los ciudadanos, ser un puente, un articulador, porque afuera, y aquí pues esencialmente estoy hablando no de las grandes empresas, sino del contribuyente, persona natural, el cotidiano o un microempresario que no cuenta con un gran respaldo asesor, ya sea legal o contable, para poder tener una discusión con la administración, el contribuyente se enreda y se confunde y tal vez no logra expresarle muy bien al funcionario cómo es que él está viendo las cosas. Y por su parte tenemos a los funcionarios que por las condiciones del servicio quedamos muy enmarcados en un lenguaje muy técnico, citar la norma. Entonces ahí interviene el defensor del contribuyente y del usuario aduanero para servir de puente, para poder explicarle al funcionario en términos técnicos cuál es el sentir del contribuyente y del usuario aduanero, y también explicarle al contribuyente qué es lo que la administración tributaria está pretendiendo. Esto no quiere decir que avalemos una cosa o la otra. Como dije en un principio, somos neutrales. No estamos buscando que al contribuyente se le alcahueteen malas prácticas, pero definitivamente la administración que está ahí para gestionar y hacer una labor que le corresponde legalmente, la haga con el mayor respeto a los derechos y las garantías de los contribuyentes. Entonces, servimos como un ente articulador, y cuando observamos que hay situaciones en las cuales la administración no está observando el debido proceso, el derecho de defensa, la valoración de las pruebas, por ejemplo, que es bastante recurrente, pues nosotros entramos en una discusión de tú a tú y de frente para señalar y hacer recomendaciones para que el proceso siga adelante en la mejor manera posible. No queremos perderlo en la jurisdicción por fallas procesales. Claro, como la Defensoría del Contribuyente hace parte de la estructura de la DIAN, digamos que uno podría preguntarse cómo se garantiza la independencia de los defensores frente a, digamos, al resto de las unidades que conforman la Administración de Impuestos nacionales. Ok,
Muy buena pregunta, Camilo, y gracias por hacerla. La Defensoría está catalogada como un órgano especial. Yo creo que vale la pena mencionar, porque en eso radica la esencia de la independencia técnica que tiene la Defensoría. Sí somos funcionarios de la DIAN. La Defensoría está ligada directamente al director general, pero el defensor es nombrado por el presidente de la República. Entonces, no hay una subordinación nominal, por decirlo así, con el director general. Es muy importante. Es súper importante. Hacemos parte de la estructura, somos funcionarios de la contribución, pero tenemos una independencia técnica. Nosotros, justamente por ser nombrados por el presidente de la República, que también pues, el director es nombrado por el presidente de la República, pero el defensor nacional no es nombrado por el director, entonces tiene una no subordinación, por decirlo así, no tiene una subordinación técnica, tenemos independencia y de hecho la ejercemos. Es cierto que las opiniones que tenga la Defensoría no obligan a la administración, no la obligan, la Defensoría no toma decisiones, pero en la medida en que nuestros argumentos estén estructurados y sean técnicamente bien expuestos, yo creo que hay mucha probabilidad de que la administración ponga atención y resuelva dentro de sus competencias en la forma que debe resolver según lo que está soportado en el expediente, para favor o en contra del contribuyente, pero que la actuación esté bien realizada. Correcto. En la práctica, ¿cómo se consolida la intervención de la Defensoría del Contribuyente? Pongo un ejemplo. A un contribuyente le llega un requerimiento especial, el contribuyente encuentra que, por ejemplo, le enviaron un requerimiento especial y su declaración ya se encontraba en firme, ¿sí? Y entonces dice Defensoría del Contribuyente, resulta que me llegó este requerimiento especial, pero yo tengo aquí los elementos para decir que esa declaración se encuentra en firme. Y supongamos que en efecto revisa la Defensoría del Contribuyente su caso y dice, sí, la declaración de ese contribuyente se encuentra en firme. ¿La Defensoría del Contribuyente procede enviando alguna suerte de memorial o cómo se consolida la intervención de la Defensoría? Ok, pues vamos a arrancar como que el canal de comunicación entre el contribuyente y la Defensoría es un correo electrónico. El buzón es defensoría@dian.gov.co. A través de esto, de este canal, pueden contactarnos y nosotros empezamos a intervenir. También hay atención presencial en las ciudades que ya indiqué, ahí también hay atención presencial y los contribuyentes se pueden acercar a consultarnos, a exponernos su situación, nosotros registramos la actuación y empezamos a intervenir. Memorandos como tales, en el momento nosotros no adelantamos y no gestionamos, pero sí orientamos al contribuyente, le damos la información necesaria para que él pueda contestar en los mejores términos entendibles para la administración. Y de todos modos nosotros contactamos al área, al funcionario que está adelantando la gestión para revisar el expediente, para revisar cuáles son los fundamentos que están soportando la actuación y si en algún momento existe una inconsistencia entre la realidad económica y jurídica del contribuyente y la actuación de la administración, lo señalamos. Y nosotros acompañamos al contribuyente hasta que el tema termine. No, es decir, hasta que se agote la vía administrativa. Hasta que se agote, tenemos toda la facultad para acompañarlo ahí. Y nosotros ahí estamos y estamos muy dispuestos a acompañarlos hasta el último instante, hasta que el tema esté decidido, acompañándolo, orientándolo y por supuesto conversando con el funcionario sobre aquellas situaciones que nos parece que está omitiendo o que quizás no está valorando lo suficientemente bien.
Eso es muy importante porque recuerden que viene una fase de requerimiento especial, una respuesta que tiene el contribuyente dentro de los 3 meses siguientes, después la facultad de la administración de proferir una liquidación oficial, después la posibilidad del contribuyente de interponer un recurso de reconsideración y después llega eso a la jurídica que a través de una resolución pues digamos toma la última decisión con respecto al caso. Entonces en todo ese trámite la Defensoría del Contribuyente puede acompañar a un ciudadano o a una compañía. Sí, incluso ahorita que tú mencionas que hasta la jurídica, en este año ha habido un par de casos en los cuales entre las discusiones que se hacen entre compañeros de trabajo y todo eso, y también algunas veces por solicitud de los contribuyentes, hemos sido invitados, la Defensoría ha sido invitada para intervenir no en las audiencias de conciliación, sino en los comités de conciliación, en la cual la administración, tú sabes que todas las entidades públicas tienen un comité de conciliación para considerar si se concilia o no se concilia antes en la etapa prejudicial. Y ahí ha habido un par de ocasiones, tengo que decirlo sin mucho éxito, pero ahí se nos ha invitado a escuchar cuál es la visión o qué es lo que la Defensoría considera que deben, los elementos y las valoraciones que deben hacerse antes de que tomen la decisión de conciliar o no conciliar. Es apenas una opinión, es apenas una exposición que se hace siempre alrededor de la defensa de los derechos de los contribuyentes y o usuarios aduaneros según el caso, por un lado, y la otra, prevención del daño antijurídico, porque cuando no se observan los derechos de los contribuyentes y de los usuarios aduaneros en la estructuración de un expediente, hay de por medio el riesgo de generar un daño antijurídico. Son dos cosas que van muy juntas y van muy paralelas. Entonces, hemos tenido la oportunidad de intervenir, ya digo yo, sin mucho éxito, pero yo creo que esas discusiones van generando un llamado a tal vez repensar o revisar qué es lo que estamos haciendo como funcionarios de la DIAN para mejorar la gestión. Bien, digamos, puse un ejemplo en sede, digamos, ya cuando empieza formalmente el proceso de fiscalización, pero hoy en día y digamos, las nuevas formas de fiscalización pues tienen una fase previa preventiva que es bastante importante y que ha dado muchos frutos, ¿no? Digamos que muchas veces allí se consolidan muchas correcciones por parte de los contribuyentes sin que necesariamente se abra un expediente de fiscalización. En esa fase previa, antes de que la administración profiera un acto administrativo previo o un acto administrativo definitivo, también la Defensoría del Contribuyente podría acompañar a un ciudadano, a una sociedad. Por ejemplo, un contribuyente lo están citando porque hay una glosa o hay un punto, un renglón de la declaración que en criterio del funcionario debería ser otro. Y el contribuyente alza la mano, envía el correo electrónico y dice, miren, me están desconociendo una deducción a la cual tengo derecho, por ejemplo, una deducción por un dependiente económico, y tengo la prueba de que es un dependiente económico y no me la quieren reconocer. Y estoy citado para hacerme una propuesta de corrección antes de enviar un requerimiento especial. En ese escenario previo, ¿también la Defensoría del Contribuyente podría hacer parte? Claro que sí. Podemos hacer parte en todos los procesos, en cualquier etapa de los procesos. Lo único que necesitamos es que el contribuyente nos invite, pero podemos hacer parte incluso con un simple requerimiento de información. También podemos hacer parte. Al final es que de alguna forma el contribuyente sienta que existe un riesgo de vulneración. Estamos hablando de los procesos de fiscalización, pero también pueden ser los procesos de cobro, simplemente con un oficio persuasivo de cobro también nos pueden llamar, y de hecho ha sucedido, nos escriben, oiga, pues me están pidiendo que pague algo que ya les he demostrado 5 veces que han pagado. Entonces pues nos sentamos nos acercamos y miramos a ver dónde es que está fallando la comunicación entre las diferentes dependencias, pues para que se registre la información, porque pues esto le evita un desgaste innecesario. Una carta de la DIAN asusta.
Claro. Entonces, Bastante. pues primero, un desgaste innecesario para el contribuyente y también para que la entidad no haga tantos reprocesos poco productivos. Entonces, incluso puede ser también, y es muy recurrente que nos llamen, incluso desde nos soliciten y nos pidan intervención en etapas previas, por ejemplo, a todas estas estructuras y todos estos mecanismos de facilitación de cumplimiento de obligaciones, la más obvia es la plataforma, ¿está o no está disponible? Entonces allá también nos llegan quejas y nosotros estamos muy atentos y muy pendientes para contactarnos con las áreas dependientes, saber qué es lo que está sucediendo y hacemos un seguimiento muy preciso de lo que son las contingencias, para que la información salga a tiempo, para que la comunicación de la entidad sea oportuna. Entonces, al final, esta relación entre los contribuyentes y la DIAN no es solamente cuando hay procesos, también está alrededor de cómo cumplo las obligaciones y en qué momento las cumplo oportuna y de la mejor manera posible. Ok, eso es muy importante, es decir, no solamente cuando hay un conflicto, una controversia con la administración, sino en general una guía, una orientación para el contribuyente frente al cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales. Es decir, que un contribuyente que tenga, por ejemplo, una duda para acceder a una facilidad de pago, ¿podría acudir a la Defensoría del Contribuyente? Y sucede, Camilo, eso sucede. Cuando un contribuyente, pues porque estamos perdidos, no sé qué tengo que hacer para solicitar una facilidad de pago, puede venir a preguntarnos y nosotros le ayudamos, le damos la información y una vez que él consiga la cita, si es del caso, también lo acompañamos para no negociar, sino para concertar las condiciones de la facilidad de pago. También. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque no solamente acude a la Defensoría del Contribuyente porque estoy en el marco de un proceso previo, en un proceso de fiscalización o en una etapa coactiva 3 cuando ya uno cree que todo lo va a perder, sino que frente a las inquietudes, a las dudas que tenga un contribuyente en relación con la aplicación del derecho sustancial, pues la Defensoría también puede cumplir un rol para orientar. Sí, y sobre ese tema de orientación, que por supuesto lo hacemos cuando el contribuyente levanta la mano, desde el año pasado la Defensoría viene teniendo un rol un poco más proactivo y que consiste en dar capacitaciones. Para la Defensoría, el mayor riesgo de vulneración de los derechos y garantías de los contribuyentes es el desconocimiento, la desinformación. Y este no es un tema fácil, este es un tema que tiene muchas complicaciones, muchos enredos, muchos vericuetos, normas, reglamentos, resoluciones, formatos, es complejo. Y entonces desde el año pasado se viene adelantando una estrategia de capacitación, la hacemos con alianzas estratégicas con las cámaras de comercio, alguna que otra universidad, con algunos gremios y el SENA, y lo que buscamos es transmitir información, pero así, sencilla, en lenguaje ciudadano, que el contador que está en formación, porque el que ya tiene bastante experiencia, pues ya tiene mejores elementos, pero que el contador o el empresario, el microempresario, la persona que quiera arrancar con una actividad económica, pueda comprender en sus términos lo que significa todo ese enredo de obligaciones tributarias y entienda cuál es el efecto en su operación económica. Y de esta forma poder tomar decisiones más acordes con su realidad económica, así como la exigencia legal para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sonia, ¿cuáles son esas incógnitas o esos vacíos más comunes que te has encontrado por parte de los contribuyentes, por ejemplo, personas naturales, como las preguntas más recurrentes cuando se acercan a la Defensoría del Contribuyente? Bueno, yo creo que puedo entender la pregunta de dos formas y voy a ir por ahí. Frente a confusiones de los contribuyentes, la básica de las personas naturales, confunden la obligación de declarar con la obligación de pagar impuestos. Claro. Y son dos cosas muy y se asustan de la misma manera cuando son totalmente distintas. Efectivamente. Y lleva al siguiente contrasentido.
No, yo no tengo que pagar impuestos, y se olvidan de que quizás tal vez sí tenga que declarar. Y el no presentar la declaración, pues es un chicharrón horrible que a medida que pasa el tiempo sale más costoso, y algo que perfectamente podría ser cero en un principio, pues puede estar terminando con un costo enorme, sanción mínima que supera los 400.000 pesos, y si tienes un buen patrimonio, pues ya el tema empieza a pesar. Entonces, esa confusión de no tengo que pagar impuestos y tengo que declarar es un error bastante común que lamentablemente por información un poco confusa, los contribuyentes incurren mucho en esa situación. Que mis ingresos no alcanzaron a ser los 50 y pico de millones, pero el tema de las consignaciones bancarias, aunque sean los mismos 30 millones movidos durante 3 veces, nos suma 90, pues nos mete en el rango de declarantes, que no necesariamente es el rango de tengo que pagar impuestos. Ya frente a las levantadas de mano, los temas más recurrentes que tenemos son los que están asociados al proceso de cobro. La demora en los desembargos, la compensación a obligaciones 2 y 3 veces, el cobro de obligaciones inexistentes, los inadmisorios en devoluciones, y en el tema aduanero son los procesos de aprehensión y decomiso. Claro, digamos que esa es una fase bastante delicada dentro del procedimiento aduanero. Muy bien, ahora hablemos de, por supuesto, la Defensoría funciona, cada vez está haciendo presencia en varias seccionales, pero en términos de, digamos, de cifras, cuando concurren, por ejemplo, los procesos de fiscalización, existe una recepción positiva, digamos que al final la labor de la Defensoría ha dado sus frutos en esos procesos de fiscalización, en el sentido de que los funcionarios o jefes de grupo escuchen a la Defensoría del Contribuyente y tengan en cuenta esas recomendaciones que hacen. Sí, Camilo, es cierto que tenemos en algunas seccionales, en algunos funcionarios, un poco de resistencia, porque ven a la Defensoría como si fuera control disciplinario o control interno, y no, nosotros no estamos ahí. Si fueran el ITRC. Sí, nosotros no estamos ahí para controlar, no hacemos ningún control coercitivo bajo esta línea. Lo que hacemos es una aproximación técnica, que lo que busca es que la relación fluya como debería ser entre la administración tributaria y los contribuyentes, que el tema fluya. Entonces, sí hay algunos casos en los cuales tenemos bastante resistencia, hay otros en que somos bienvenidos, somos acogidos y se escucha lo que está planteando la Defensoría. En algunas ocasiones se mejora el procedimiento, en algunas ocasiones, si ese es el caso, pues la actuación termina cuando hay que terminarla, porque esto es bien importante. Nosotros, como ya dije, nosotros no decidimos. Nuestra labor es llamar al funcionario como al contribuyente a que las cosas sean como está diciendo la ley, de parte y parte. Y en la medida en que mejoramos el entendimiento entre el contribuyente y el funcionario, la relación fluye muchísimo más y puede dar mejores resultados. Entonces sí tenemos casos de éxito, hay cosas que se han decidido en forma transversal, e incluso hay funcionarios que cuando ven que el contribuyente no se siente lo suficientemente respaldado, lo que hace es decir, allá está la Defensoría, vaya y hable con la Defensoría. También los funcionarios nos han invitado a que hagamos parte en situaciones que son críticas para poder mejorar esa no es negociación, esa discusión y esa evaluación al lado de un proceso. Entonces sí tenemos algunos casos estoy diciendo algunos porque pues tampoco creo que lleguemos al 50%, debemos estar como más o menos entre un 10 y un 15% en el que somos escuchados con el mejor resultado para el contribuyente. Pero eso es una muy buena proporción. Sí, esa no es una estamos excelente, mal. Claro. Sonia, bueno,
cuando uno es objeto de fiscalización, pues a uno le entregan un Word, unas hojas en donde dicen, mire, estos son sus derechos como contribuyente, ¿cierto? Y bueno, pues ahí, digamos, los funcionarios hoy en día entregan ese documento y le dicen, mire, estos son los derechos que usted tiene como contribuyente. A mí me gustaría hablar de dos en particular, porque en la práctica a veces puede suceder que no se respeten mucho, pero qué mejor que sea a través de la voz de la Defensoría del Contribuyente, que quienes nos están viendo, que pueden ser tributaristas y no tributaristas, pues puedan saber y tener claro a qué pueden esperar por parte de la administración en el marco de un proceso de fiscalización. Uno tiene que ver con la posibilidad de tener un apoderado. Entonces, pues uno puede decir, no, pues eso es elemental, cualquier ciudadano frente a la administración, pues tiene derecho a ser representado por un abogado. Pero algunas veces hay funcionarios que dicen, miren, no, es que yo no quiero que venga su contador, su contadora, yo no quiero que venga su abogado, yo quiero que venga usted. Cuando un contribuyente, persona natural o sociedad, se enfrenta a una situación como esta, en el caso de la sociedad, el representante legal que quiere otorgar un poder y le dicen, no, tiene que venir el representante legal, pues claramente lo que puede hacer es negarse a ser sometido, digamos, a esa circunstancia de tener que ir a la oficina del funcionario, y puede tranquilamente otorgar el poder que corresponda y enviar a su apoderado. Digamos que en ese sentido los contribuyentes se pueden sentir tranquilos y no pueden sentir ningún tipo o no deberían sentir temor por enviar un tercero debidamente, digamos, a través del poder debidamente conferido. Por supuesto que no tienen por qué tener ningún miedo ni nada. Tienen todo el derecho a otorgar un poder a un abogado para que hable en nombre de ustedes. A veces esa interlocución la hace el apoderado. La administración no puede negarse a hablar con un apoderado cuando es abogado. Ya cuando estamos hablando de un tercero que no es abogado, ahí lo que queda es una autorización. Una autorización, porque como la información es reservada, entonces la persona natural o la empresa puede darle autorización a alguna persona para que reciba información. Pero ya este manejo de empezar a conversar en términos serios, pues si no la puede hacer cualquier persona. O es el representante legal, que puede ir él, o un apoderado o la persona natural y su apoderado. No hay ninguna forma que por la cual la administración se niegue a hablar con el apoderado. Quizás porque hay decisiones que tiene que tomar la empresa, pero perfectamente puede ser en ese momento o a través de su apoderado comunicarlas. Nada impide que un contribuyente, de la naturaleza que sea, se haga representar a través de un apoderado. Nada impide eso. Perfecto. Hay otra práctica que tiene que ver con la entrega de los expedientes. Los expedientes, ¿a partir de qué momento los puede pedir un contribuyente? Pues, por ejemplo, el contribuyente se encuentra con que le envían un auto para llevar a cabo una inspección tributaria. En efecto, la administración, dentro del término, realiza la inspección tributaria, pero no le han proferido un requerimiento especial todavía. En ese momento podría el contribuyente decir, oigan, necesito copia de los expedientes, necesito copia de lo que existe dentro de la investigación, o tiene que ser únicamente hasta cuando se profiere el acto administrativo que el contribuyente pueda acceder a la información que sobre él tiene la administración de impuestos. Desde el momento en que exista un expediente, y eso es con un auto de apertura, desde ese momento el contribuyente debe tener acceso al expediente. Y eso es importantísimo. Es importantísimo, pero aquí yo creo un poco la carpintería, las entrañas internas de la administración. Para abrir un expediente hay una serie de análisis de situaciones generales y estadísticas que se analizan. Ellas en sí no hacen parte del expediente, son las que dan origen al expediente. Entonces, a través de lo que yo llamo inteligencia del negocio, las áreas competentes de la entidad revisan información, y no solamente la del contribuyente. Está la del contribuyente, está la información exógena, está la información de la factura, está la información misma de la economía,
para detectar comportamientos atípicos. Entonces eso dice, aquí hay algo que tal vez no cuadra, y ahí dice, esto se amerita investigar. Se hace un análisis y ahí se abre el auto de apertura, y en el cual se designan los funcionarios que van a estar ahí. Y ya luego empiezan a recopilarse pruebas, que bien puede ser que auto de apertura, auto de inspección tributaria. Lo que quiero decir es que el expediente puede tener solamente estos dos actos administrativos. Eso puede suceder, como puede suceder que entre el auto de apertura y la inspección tributaria, a través de cruces con terceros, de requerimientos de información, se haya recopilado alguna información. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero desde el momento del auto de apertura, el contribuyente tiene acceso al expediente y debe tenerlo con lo que consta, y la administración no puede negarse a otorgarlo. Tiene derecho a conocer qué es lo que se está haciendo. Por supuesto, si va a pedir copias, y son copias físicas, pues ahí tenemos el tema de las costas de las fotocopias, pues deberán ser asumidas por el contribuyente, pero el acceso al expediente es desde el momento en que se apertura. Ok. Finalmente, Sonia, porque además sé que tienes una reunión y ya nos están diciendo que vamos casi por la media hora, hay una práctica, y es que le envían a los contribuyentes un emplazamiento, por ejemplo, un emplazamiento para corregir. Le dicen al contribuyente, corrija y envíeme un memorial renunciando a los términos del emplazamiento, que es del mes, para poder enviarle el autoarchivo para poder cerrar este expediente. ¿Eso está bien, o debe formalmente dejar que se transcurra el mes con el que cuenta el contribuyente para corregir las 15 veces que quiera, si es que así lo considera? ¿O está bien que, digamos, que por petición de los funcionarios muchas veces se combina al contribuyente a que renuncie a los términos? Bueno, este tema de la renuncia de términos, pues sí tiene como su doble filo, ¿verdad? Entonces, un tema es, con esto, si usted corrige y me dice que renuncia a términos, y yo puedo cerrar rápidamente, y lo que puedo hacer es sacar de mi bandeja de pendientes a mi bandeja de terminados. Y hacer el 901, ¿cierto? Recaudo y listo. Y ya, se cerró. Pero yo creo que hay que ser clara, ese tipo de sugerencias o conminaciones, pues hay que leerlas a título de sugerencia. Pero nuevamente, el contribuyente no debe asustarse. Yo quiero ser muy clara en eso, no debe asustarse, el miedo es un mal consejero y un pésimo compañero. Entonces hay que ver, revisar, asesorarse con quien tenga y seguir adelante en la forma en que él esté tranquilo. No tiene por qué salir a decir a correr, no, con calma va a poder tomar las mejores decisiones. Ahí hay unas indicaciones de la administración que obedecerán seguramente a algunas dinámicas y a unas lógicas de gestión interna, pero eso nunca, jamás puede constituir en una vulneración o un irrespeto a los derechos y las garantías de los contribuyentes. Buenísimo. Sonia, te agradezco mucho por aceptar este espacio. No, muchas gracias, pero yo quisiera invitar a la audiencia, por favor, a que sepa dónde nos puede conocer y nos puede seguir. Todos los canales que nos quieras dar, por favor. Bueno, para contactarnos está el correo, ya dije, defensoría@dian.gov.co, y en redes sociales estamos en Facebook como Defensoría Dian, en X o Twitter como @Defensoría Dian, en YouTube Defensoría Contribuyente, en Instagram Defensoría Dian y en Telegram @Defensoría Dian. Ahí estamos para escucharlos, para que nos contacten, pero también para informarlos sobre normas, sobre conceptos, sobre los diplomados que estamos haciendo, y a veces con algunas piezas en las que identificamos temas que se les están enredando a los contribuyentes, y ahí buscamos una forma mucho más clara, más ciudadana, de que entiendan cómo es que sucede en esa relación entre contribuyentes,
la DIAN o usuarios aduaneros y la DIAN, que puedan, yo utilizo la expresión, retirar telarañas de la cabeza y poder, no hay que tener miedo, hay que conocer y entender. Qué maravilla. Hace unos días estábamos en una entrevista con Gabriel, uno de los abogados, y Gabriel decía, yo le pregunté, Gabriel, ¿usted qué haría si le llega un requerimiento especial de la DIAN? Y digamos que yo le estaba pensando la pregunta desde el punto de vista procedimental. Y entonces Gabriel dice, además con todo el sentido, dice, pues lo primero es que sentiría mucho miedo. Me daría mucho susto. Entonces, Gabriel, si está viendo esto, Gabriel, tranquilo, recuerde que existe la Defensoría del Contribuyente, y en general para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, recuerden que existe la Defensoría del Contribuyente como una entidad autónoma al interior de la DIAN que puede acompañarlos no solamente en los procesos de fiscalización y también en los procesos de cobro, sino también que puede acompañarlos en cualquier inquietud que tengan frente a el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales. Es muy importante que se acerquen a la Defensoría del Contribuyente porque, como me lo dijo hace un rato Sonia, es uno de los secretos mejor guardados que tiene la DIAN. Así es. Muchas gracias por aceptar Camilo. esta invitación. Muy amable, muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por estar conectados a este podcast. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.